Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González Moro, sobre las acciones que va a impulsar el Gobierno para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que tiene para la Comunidad Autónoma de Canarias la pérdida absoluta de sus principales actividades económicas. Para su defensa tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señor. Voy a empezar. Muy fuerte, ¿no? Gracias, señora presidenta, señorías, señora ministra. Dicen que los condenados a muerte empiezan a morir realmente la noche antes de la ejecución. Esa es la sensación que tenemos algunos de los diputados que estamos hoy aquí. Aquellos que representamos a las comunidades que peor lo van a pasar en la mayor crisis económica que haya sufrido este país desde la posguerra. España y toda la Unión va a pagar este año las consecuencias del confinamiento y la parálisis del sector productivo. Los expertos nos advierten de que vamos a tener una crisis en V, una fuerte caída a lo largo de este año de en torno a los 9 puntos del PIB y una recuperación que comenzará el año que viene. Pero hay otras zonas, señora ministra, dentro de este país donde los efectos de la crisis provocada por la pandemia van a ser letales. Señorías, existe una enorme diferencia entre una crisis y la quiebra de un modelo económico. Las Islas Canarias, como en buena medida le ocurre a las Islas Baleares, han perdido de la noche a la mañana su modo de vida. En Europa están preocupados por los daños que causará la pérdida del turismo en países como Grecia, donde supone el 24% de su PIB, o de Italia o España, donde supone el 13%. En nuestro país estamos alarmados por los daños de una actividad que da empleo al 12% de los trabajadores. Pero España tiene un potente sector exportador basado en la industria y la agricultura. ¿Se pueden imaginar qué clase de desastre es para un territorio perder entre el 30 y el 40% de su PIB y perder el 50% del empleo de la noche a la mañana? Pues esas son las cifras que se están barajando en Canarias, señoría, justo esas cifras. En las Islas Canarias, el turismo es el motor que tira de la agricultura y la industria local que viven de los insumos del sector turístico. En unas pocas semanas hemos perdido un mercado de 16 millones de visitantes de alto nivel adquisitivo que venían cada año a Canarias y que suponían cada día una población flotante de 300.000 personas que alquilaba coches, comía en restaurantes, cogía taxis, visitaba museos, compraba en nuestras tiendas. Todo eso, señora ministra, ha desaparecido prácticamente de la noche a la mañana sin que nos hayan dado tiempo a prepararnos. Las Islas Canarias van a perder este año 12.000 millones de ventas de servicios turísticos. Ahora mismo tenemos fuera del mercado de trabajo a más de 480.000 trabajadores y hacia finales de año nuestro paro puede superar el 50% de la población activa de las islas. Lo que se está produciendo ya en Canarias no es una crisis económica, sino una catástrofe social. Es la quiebra absoluta de un modelo económico que va a producir la extinción del estado del bienestar del que disfrutábamos en nuestra tierra. Ninguna sociedad puede sobrevivir cuando pierde la mitad de su fuerza de trabajo y el sector económico que crea más empleo y riqueza. Señora ministra, vengo a este Congreso a pedir exactamente lo mismo que España está pidiendo a la Unión Europea: comprensión y solidaridad. Todos los países de la Unión vamos a necesitar medidas excepcionales para poder atravesar las turbulencias económicas que nos ha causado la crisis sanitaria. Ahí está el MEDE, el SURE, el BEI y el Banco Central Europeo está dispuesto a apoyar las emisiones de deuda de cada país. Estamos en circunstancias extraordinarias que requieren respuestas extraordinarias. Para los archipiélagos turísticos de España, la pérdida del turismo no es una adversidad, es una tragedia. Para Canarias, perder 12 millones de turistas este año equivale a una catástrofe sin precedentes, como si estallase un volcán en mitad de las islas. Las consecuencias de ese impacto van a provocar la miseria más extrema y la mayor desesperación en las familias vulnerables de nuestras islas. España ya tiene datos de los instrumentos disponibles de la Unión Europea. Señora ministra, las comunidades autónomas españolas no tenemos ni idea de las herramientas de las que vamos a disponer. Es el momento en que el Gobierno de España le toca dar un paso al frente.
Dentro de los planes de recuperación de nuestro país, es imprescindible que se establezca un plan de rescate para aquellos territorios en donde las consecuencias de los cambios sociales provocados por el coronavirus comprometen la supervivencia del estado del bienestar. En el caso de las Islas Canarias, señorías, se necesita una línea de financiación extraordinaria del Estado para atender los gastos sociales y un plan de inversiones capaz de mantener viva nuestra economía. El Gobierno de España ha tomado una inteligente decisión asumiendo la prórroga de los ERTE de fuerza mayor para permitir, en la medida de lo posible, el rescate de puestos de trabajo en cuanto la economía de nuestro país empiece a funcionar. Pero en el caso de comunidades como Canarias, estamos hablando de una crisis estructural que se va a prolongar, con suerte, como mínimo año y medio. El plan de rescate de Canarias tiene que plantearse, por lo tanto, en el marco plurianual de 2 presupuestos hasta que determinemos en qué medida se produce la recuperación de un mercado que hoy ha desaparecido a causa de la inseguridad creada por la pandemia. Por ello, llegamos al acuerdo de prórroga de los ERTE del sector turístico de Canarias hasta que estén abiertos los mercados internacionales. Como usted sabrá, la temporada alta del turismo es el invierno y si hay que prorrogar los ERTE hasta diciembre habrá que hacerlo, señorías, porque se trata de mantener el tejido productivo canario y los puestos de trabajo, que no son fijos discontinuos como en otras comunidades en los que la temporada acaba en septiembre. En resumidas cuentas, señora ministra, como ya le dije antes, ante circunstancias extraordinarias hacen falta medidas extraordinarias. Y es justo así. Si queremos salvar a la sociedad, necesitamos financiación extraordinaria. Y necesitamos además que el Gobierno de España permita que nuestra comunidad acuda al mercado de la deuda para financiarnos también a cargo de nuestro propio esfuerzo futuro. Como en aquella película La Vuelta al Mundo en 80 días, si queremos llegar vivos al final de esta crisis, necesitamos quemar hasta los muebles para que el barco mantenga el rumbo. Es el momento de utilizar el superávit y los remanentes de tesorería de las corporaciones locales. El momento de endeudarnos en la medida de lo que podamos pagar en los próximos años. Es el momento de salvar el estado del bienestar que hemos construido con tantísimo esfuerzo en estos 40 años de democracia. Señorías, Canarias necesita políticas activas de empleo que nos han quitado, que sean capaces de mantener en actividad y en prestación de servicios de interés público a una parte importante de ese medio millón de trabajadores que se van a ver expulsados del mercado laboral. Y necesitamos impulsar la construcción con un plan extraordinario de inversiones en obra pública que permita la supervivencia de un sector que ahora mismo es la única alternativa para amortiguar la destrucción causada por la pérdida del mercado turístico. Canarias necesita un plan de rescate, señora ministra, un plan que debe contemplar fondos con destino a ayudas sociales para personas y familias a las que debemos salvar de la pobreza extrema. Mientras incentivamos la reactivación de la economía y mantenemos vivo el tejido productivo, en la desescalada hacia el regreso del turismo, debemos procurar que no se nos quede nadie tirado en la cuneta, que no perdamos a las familias más castigadas por la miseria y sin posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Por eso mismo es vital que el Gobierno firme ya de una vez el plan de empleo de Canarias y nos permita recuperar los 100 millones de las políticas activas de empleo, señora ministra. Canarias ha sido una comunidad ejemplar en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y control del déficit público. Pero ahora la Unión Europea ha dado muestras de entender que ahora mismo existen otras prioridades que la disciplina fiscal, porque lo que está en juego es la supervivencia de muchos países de la zona euro. Y resulta hasta cierto punto incomprensible que en España, y estando el PSOE en el Gobierno, estemos tardando tanto en adoptar decisiones a la altura de las amenazas que nos enfrentamos. Estamos tardando en entender la gravedad y el alcance de lo que se nos viene encima. No entiendo que a estas alturas no se haya permitido a la comunidad autónoma como Canarias acudir a la vía del endeudamiento propio como manera de conseguir recursos extraordinarios. No entiendo que no se haya permitido a los cabildos, ayuntamientos canarios y la comunidad utilizar los superávit y los remanentes de tesorería que están en los bancos y que ahora mismo pueden servir literalmente para salvar vidas. Estamos hablando solo en Canarias de más de 3.000 millones de euros. Y no entiendo que a estas alturas el Gobierno de España no haya elaborado ya un plan de rescate para comunidades como Canarias, donde lo que está dibujando no es un escenario de crisis, sino de quiebra social. ¿Por qué la Unión Europea ha dado ya pasos que el Gobierno de España no ha dado para acometer los efectos de la crisis en nuestro país? ¿A qué estamos esperando? Señorías, nos guste o no, tenemos que reconocerlo. Nos equivocamos en la valoración de la amenaza de la crisis sanitaria.
En España, como en muchos países de Europa, llegamos tarde a la crisis del coronavirus. Cuando el Gobierno se dio cuenta de a qué nos estábamos enfrentando, tuvimos que adoptar medidas traumáticas y costosas. Pero por eso hubo que confinar a la población en sus casas, para salvar esas 300.000 vidas que, según el presidente Sánchez, nos habría arrebatado el coronavirus. Señorías, Canarias está amenazada de muerte. Lo que se está viviendo en las islas no es la llegada de una crisis económica, sino la desaparición del tejido productivo, la extinción del mercado laboral y la implantación de una pobreza social extrema. Todo esto tiene también una lectura política. He venido aquí a decirles lo que está pasando, por lealtad con mi pueblo y por lealtad con este país. Este Gobierno tendrá que decidir si atiende a los españoles que viven en Canarias o los deja abandonados a su suerte. Les he advertido, y lo repito, que el que tiene oídos para oír, oiga. Canarias está en peligro de muerte social. Ustedes, señores del Gobierno, tendrán que decidir si la rescatan o la dejan condenada a la extinción. Pero les voy a decir lo que le dije hace muchos años, dijo un gran poeta y socialista de las islas, Pedro García Cabrera. Los canarios no somos descendientes de una lengua cortada, ni queremos sudar miel y vinagre, ni seguir siendo súbditos de una feria de olvido. Si nos quieren olvidar, señores del Gobierno, allá ustedes. Pero recuerden, si nos olvidan, que uno siempre recoge lo que siembra. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Rama. Ahora, a continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muchas gracias, presidente. Señoría, como usted acaba de exponer, la Comunidad Canaria se enfrenta a una situación muy complicada a consecuencia del coronavirus. Se trata de una comunidad diferente a las demás, por razones evidentes, relacionadas con su situación geográfica, con su alta dependencia del turismo, como usted ha señalado, que representa una proporción del 35% de la actividad económica, del 40% de la ocupación. Y esta circunstancia hace que se haya visto muy directamente impactada desde el primer momento por ser este sector el más inmediatamente afectado por las restricciones a la movilidad internacional y las restricciones a la movilidad en general de los ciudadanos. Somos perfectamente conscientes de esta tesitura particular y difícil en la que se encuentra su comunidad autónoma, en absoluto indiferentes, por el contrario, firmemente comprometidos, y por eso, desde el primer momento, hemos actuado decididamente para que la crisis cierta no suponga, como usted sugería, la quiebra de un modelo económico. Yo prefiero no utilizar expresiones hiperbólicas o símiles que me parecen no muy apropiados en la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Yo creo que la labor del Gobierno debe centrarse en salvar vidas, salvar empresas, salvar empleos, salvar sectores esenciales para nuestro país, como es el turístico, y en eso estamos. En este sentido, permítame recordarle que la primera medida que puso en marcha el Gobierno fue precisamente para el sector turístico, con la ampliación de hasta 400 millones de euros de la línea del Instituto de Crédito Oficial que creamos el otoño pasado tras la quiebra de Thomas Cook. También entonces nuestra reacción fue inmediata, ágil, rápida, proporcionada para responder a una situación inesperada que dañaba especialmente a su comunidad autónoma. Esta línea, que ya ha sido dispuesta en su totalidad, ha permitido financiar más de 200 operaciones en Canarias por valor de 23 millones de euros. Ha tenido un papel importante, canalizando la liquidez inmediatamente, pero sin duda la medida más potente para mantener el tejido productivo en este periodo extraordinario es la línea de hasta 100.000 millones de euros de avales que el ICO está desplegando, con
3 tramos ya desplegados, el cuarto ha sido aprobado ayer mismo en el Consejo de Ministros. Según los datos disponibles hasta el pasado 18 de mayo, el ICO había avalado 1.607 millones de euros en 17.614 operaciones en Canarias, lo que significa que 13.641 empresas canarias han recibido casi 2.110 millones de euros de financiación con aval del Estado. El sector turístico, en términos generales, representa el más importante en la financiación que está proporcionando el ICO, no solo en Canarias, en el conjunto del territorio nacional, con aproximadamente un 17% del total del importe de avales y del total de financiación. No me sorprende, puesto que, como hemos señalado, es el sector más afectado. De la misma manera, los expedientes de regulación temporal de empleo, la prestación extraordinaria para autónomos, ha beneficiado de manera destacada a algunas actividades turísticas, como la hostelería, donde hasta el 82% de los trabajadores afiliados en todo el país están dentro de alguna de estas medidas. Y es muy positivo el acuerdo que firmamos hace una semana para extender la utilización de estos ERTE durante el periodo del estado de alarma y establecer también un procedimiento para la posible extensión de este mecanismo extraordinario, que supone un importante apoyo presupuestario del conjunto de los contribuyentes españoles. Me consta que la ministra de Trabajo ya está poniendo en marcha una mesa tripartita para analizar cómo vamos a ir adaptando este sistema extraordinario de apoyo a los ERTE en los sectores más afectados y, evidentemente, el turismo es uno de los que vienen a mente inmediatamente. Eso quiere decir que se está protegiendo a todos los trabajadores con las prestaciones por desempleo, que se ha ampliado esa red de seguridad para todos los trabajadores, que estamos viendo cómo adaptar los mecanismos extraordinarios de la crisis para acompañar el proceso de desescalada y apoyar la recuperación económica, para no hablar del resto de medidas de aplazamientos de pagos tributarios, la prestación extraordinaria de cese de actividad. Y yo creo que, más que hablar de rescates, lo que tenemos que hablar es de construir el futuro juntos. Y por eso el Gobierno ha propuesto un pacto de reconstrucción social y económica que hemos ofrecido a las comunidades autónomas, a los partidos políticos, a los agentes sociales, a la sociedad, en definitiva, que espero tengamos ocasión de debatir o en cuyo marco tengamos ocasión de debatir en breve, que requiere del concurso de todos. Entre todos tenemos que ayudar a construir ese plan, porque tenemos que pensar en el futuro y eso supone necesariamente pensar prioritariamente en el sector turístico. Tenemos que tratar de impulsar cuanto antes la vuelta de visitantes nacionales e internacionales. Por eso, en la Comisión Sectorial de Turismo ya se ha empezado a trabajar en un plan de relanzamiento que incluya elementos de seguridad sanitaria. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha ido dictando distintas órdenes para tratar de establecer cuanto antes un sistema seguro de funcionamiento para la reapertura de los hoteles, alojamientos turísticos, piscinas o playas en la segunda fase de la desescalada. Parte del territorio canario está ya en esa fase o va a estar muy pronto en esa fase, lo cual va a permitir poner en marcha todas estas medidas de reactivación. Y se trata de medidas tremendamente importantes porque yo creo, su señoría, que estará de acuerdo conmigo en la importancia capital que tiene recuperar la confianza en el sector turístico español, recuperar la actividad económica en un marco que pueda garantizar la seguridad y la salud de todas las personas que vengan a nuestros maravillosos enclaves. Ha señalado su señoría la importancia que tiene la coordinación con nuestros socios europeos y este sería el segundo capítulo que me parece fundamental en este contexto, y es que los países de la Unión se encuentran entre los principales visitantes de nuestro país. Son claves para el sector turístico en general y muy especialmente el sector turístico canario. Y en este sentido, 9 países, entre ellos España, presentaron una declaración conjunta en la última reunión informal de ministros de turismo para solicitar de la Unión Europea un plan de recuperación destinado a paliar el impacto negativo de la pandemia en el sector turístico europeo. Se trata de establecer protocolos homogéneos y compartidos por todos los Estados miembros, habilitar fondos suficientes para poder recuperar la actividad y apoyar a las empresas y trabajadores del sector en el futuro plan de recuperación de la Unión Europea, la atención a la problemática específica de las regiones insulares o ultraperiféricas,
Y en este sentido, el Gobierno de España está firmemente comprometido y trabajando muy activamente para que el turismo tenga un papel clave en todo lo que es el plan de reconstrucción y de recuperación económica de futuro que se está construyendo en el nivel europeo. Y me voy a referir a dos asuntos específicos que son particularmente importantes en este futuro inmediato. Ya he mencionado la importancia de que haya protocolos comunes en materia de seguridad. También necesitamos protocolos comunes en materia de apertura de fronteras, porque estamos convencidos de que es la única manera de mantener la unidad del espacio único europeo en estos momentos difíciles, sin perjuicio, por supuesto, de que cada país pueda adaptar las normas a sus especificidades y la fase de desescalada en la que se encuentre según sus datos epidemiológicos. Pero, de hecho, en este contexto, la semana pasada la Comisión Europea publicó un paquete de orientaciones y recomendaciones sobre cómo ir retirando gradualmente las restricciones a los viajes para avanzar hacia una vuelta a la normalidad progresiva que permita salvar parte de esta campaña de verano para el turismo. Se lo señalo porque hace unos días señalaba usted la importancia que daba a la seguridad en todo lo que es el tráfico, en particular el transporte aéreo, tan importante para la Comunidad de Canarias. Estamos siguiendo muy de cerca todo este proceso en el ámbito europeo para que nuestro país esté muy alineado con las recomendaciones internacionales y que podamos, como decía, cuanto antes poder recuperar con seguridad ese flujo de turistas. Más allá del tema de los protocolos comunes en el ámbito físico y de la seguridad del transporte, hay otro terreno en el que estamos trabajando también activamente en el ámbito europeo y nacional, y es el de el desarrollo de mecanismos para el traceo de contactos, el uso de las apps que se están desarrollando en distintos ámbitos para tratar de disponer de instrumentos adicionales para controlar un posible rebrote de la epidemia. Y me consta que el Gobierno canario está muy interesado en que cuanto antes podamos tener estos mecanismos, siendo clave para España utilizar tecnologías, utilizar apps interoperables para que cualquier persona de cualquier punto de la Unión pueda sentirse segura y pueda participar en el sistema de control de traceo de los contactos y de control de la posible expansión de la epidemia. En definitiva, como siempre digo, recuperar el turismo con seguridad. Por eso estamos trabajando activamente con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias para que allí se desarrolle el primer piloto para el establecimiento de esta app de apoyo al sistema sanitario, una app que tiene que ser perfectamente respetuosa con los derechos individuales y con la protección de la intimidad y de la privacidad de las personas, por supuesto, y que tiene que tener un valor añadido y apoyar la red de seguridad y de seguimiento de la posible expansión del virus del sistema sanitario canario. Canarias es idónea por la importancia del sector turístico, la importancia que tiene la utilización de estas apps para que los turistas se sientan seguros en nuestro país más allá de la desescalada, y además es idónea porque tiene un gobierno autonómico muy comprometido con esa desescalada segura y con el que estamos colaborando muy directamente. Más allá de todas estas medidas, podemos hablar de todos los temas de apoyo a la financiación autonómica. Usted conoce mejor que yo todo el régimen económico y fiscal de Canarias. Usted conoce mejor que yo todas las medidas que hemos adoptado para garantizar una financiación suficiente a las comunidades autónomas. Se ha recibido ya el mayor importe del incremento de las entregas a cuenta aprobado. Un aumento de las entregas a cuenta que se realizó con una previsión de crecimiento para este año del 1,6% del PIB, que hemos decidido mantener a pesar de la importante caída del PIB y de los ingresos tributarios del Estado que se va a producir causada por la epidemia del COVID. Canarias ha cobrado ya el anticipo de 454 millones de euros del 50% de liquidación de 2018 que había solicitado. Lo hubiera recibido más adelante del año, ya lo hemos pagado. A ello hay que sumar la parte que corresponda del fondo no reembolsable de 16.000 millones para financiar las medidas sanitarias y otras de respuesta a la epidemia. Es muy evidente que este Gobierno está comprometido con las comunidades autónomas, así como con las corporaciones locales, a las que ya hemos dado un margen de flexibilidad para poder responder a sus responsabilidades, en particular en la atención a las personas dependientes, a los más vulnerables. En definitiva, concluyo ya, señoría, somos conscientes de que las urgencias son muchas, las necesidades son grandes, todo nuestro país se enfrenta a una situación complicada. Yo prefiero quitar tonos alarmistas, amenazantes, hiperbólicos y centrarnos en buscar soluciones, en apostar por el futuro. Estoy segura de que compartimos la visión de que sin salud no hay economía.
que tenemos que actuar con determinación y con rapidez para recuperar la confianza, para apostar por un turismo seguro y sostenible, más allá del turismo, por recuperar y apoyar el tejido productivo a los trabajadores, a las personas más vulnerables, también con esa red de seguridad y de protección social, incluyendo el ingreso mínimo vital en el que estamos trabajando. Y creo que es importante que entre todos encontremos la mejor forma de apoyar este plan de reconstrucción, apoyándonos en el hecho claro y cierto de que, como ha señalado hoy el propio presidente del Gobierno, este Gobierno no tiene intención de dejar a nadie atrás, a ninguna persona, a ningún territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Orama González. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿usted es economista, como yo? ¿Qué pensaría usted como ministra de Economía de este país si yo le dijera que en mitad de esta crisis el Gobierno de España iban a caer sus ingresos en 24 horas y sin previsión el 50% o el 30%? El Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, la principal fuente de ingresos son los ingresos del régimen económico y fiscal, el IGIC, que pagan los turistas. Pues este año no van a tener el 50% de los ingresos los cabildos, que no son diputaciones, sino que tienen responsabilidad todo el tema sociosanitario, los ayuntamientos con los servicios sociales en explotación y la comunidad autónoma. Por eso le he preguntado una cosa. Esos remanentes en cuentas corrientes, en bancos de Canarias, de las administraciones canarias, que son las más cumplidoras del país, que se acerca a los 4.000 millones, ¿se va a poder permitir su uso para atender la emergencia social? Respóndamelo. Respóndame eso. Yo no uso términos hiperbólicos. ¿Sabes quién habló de un plan de rescate? El presidente de Canarias, con todas las fuerzas políticas detrás. ¿Saben quién dijo hace 2 horas que era una tragedia la situación de Canarias? El presidente Sánchez. O sea, ¿qué valoraciones no? Le he preguntado otra cosa. Usted habla del REF. ¿Usted sabe que en los presupuestos de este año hay un plan de infraestructura educativa, 42 millones, que sería fundamental para transformar las aulas a nombre de Canarias y que no se ha firmado? Y puestos de trabajo en el sector de la construcción. 42 millones en el plan de infraestructura turística. 500 millones para carreteras. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo? No son solo infraestructuras que necesitamos. Es que son 150.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, que como se nos caigan también, podemos llegar al 60 o el 70% de paro. ¿Y sabe lo que usted me ha dicho específico para Canarias? Claro que los créditos como españoles, vale, pero yo le estoy preguntando los temas específicos para nuestra tierra. Como usted le está reclamando a Bruselas, la situación de España, de Grecia o de Italia es totalmente distinta. Solidaridad y más apoyo a los que peor lo están pasando. Y usted me contesta con la APP, que claro que la conocemos todos. Y los ERTE de turismo que se tienen que prorrogar hasta diciembre, ¿sabe por qué ha sido? Porque quisieron el voto de esta diputada hace una semana. Vamos a trabajar conjuntamente. Yo le estoy preguntando por un plan de infraestructura de obra pública. Le estoy preguntando, sobre todo, cuándo el Gobierno le va a decir al presidente de Canarias, al presidente de los cabildos y a los alcaldes que pueden sacar el dinero de las cuentas para atender a los ciudadanos. Le estoy preguntando cuándo firman el plan de empleo de Canarias, que está en los presupuestos 42 millones y que permitiría a los ayuntamientos contratar a más de 20.000 personas.
Le estoy preguntando si todas las partidas de inversión pública en el sector de la construcción lo van a hacer. Eso es lo que le estoy preguntando al Gobierno de España. No nos vamos a quedar detrás. Yo no soy el enemigo. Coalición Canaria está uña y como una piña con el Gobierno de Canarias reclamando lo que estoy diciendo yo. Y vamos a estar a piñón con nuestro Gobierno, que es socialista, que nos echó del Gobierno. Pero es que nosotros somos gente responsable. Y no soy una alarmista. Canarias tuvo el 37% de paro hace pocos años. Y en los años 70, 100.000 canarios tuvieron que salir para Venezuela cuando la crisis del petróleo. Y ya no tenemos Venezuela. Allí no tenemos industria, porque la industria suministra al sector turístico. Y necesitamos un plan, el plan que ha diseñado el presidente del Gobierno de Canarias, con todas las fuerzas políticas, sindicales y empresariales, pero que tiene una ficha financiera. Y esa ficha financiera hay una parte de corresponsabilidad del Estado. Y siguen toreando al presidente de Canarias, y siguen toreando a los canarios. Y vamos a llegar tarde, señora ministra. Y yo lo que le pido hoy es que el mismo discurso que usted defiende en Bruselas, oiga, España necesita más solidaridad, más fondos, porque peor lo está pasando, lo aplique dentro de este país. Yo no soy hiperbólica. Lo que soy es canaria, me duele mi tierra y no estoy haciendo un uso político. La gente lo va a pasar mal, va a haber hambre y estamos a 2.500 kilómetros con las consecuencias políticas que eso tiene. No es el mismo el hambre en la península que en Canarias. Por eso le pido y le garantizo que por lo menos mi fuerza política va a trabajar con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España si son capaces de ir para adelante. Y el tema de las RUP es un tema fundamental, porque Portugal y Francia por 3 veces salvaron a Canarias, porque los presidentes del Gobierno de España estaban en otro lado y, sin embargo, el presidente de Francia y de Portugal lo llevaba. Políticas especiales, porque las RUP, Madeira, Azores, Canarias y las islas de ultramar francesas, son las de mayor paro de toda la Comisión Europea. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad. Gracias. A continuación tiene para concluir el debate, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Te lo puedo hacer desde aquí, quizá, Sí, ¿no? Así mejor, no tenemos que estar mejor, constantemente. Sí, pues señora Oramas, 3 puntos fundamentales. No voy a repetir todos los argumentos que ya he expuesto, que ponen de relieve el profundo compromiso de nuestro Gobierno con la comunidad autónoma canaria, nuestra empatía con todas las personas canarias, con todo lo que están pasando en este momento, un compromiso y una empatía que no son de ahora, que hemos venido demostrando desde el primer momento y que usted sabe que hemos cumplido sin duda en los momentos de necesidad, como fue una situación también en su momento dramática como la quiebra de Thomas Cook en el otoño pasado, por hablar simplemente de las cuestiones económicas. Este compromiso está claro y nuestra voluntad de cooperar y de trabajar juntos para salir lo mejor posible de esta situación. En segundo lugar, creo que lo que tenemos que apostar en este momento es por recuperar cuanto antes esa actividad, recuperar la actividad de aquellos sectores clave con seguridad. En eso estamos trabajando día y noche para establecer esos protocolos de seguridad para el sector turístico, protocolos de seguridad para las apps digitales, protocolos de seguridad y un régimen que nos permita recuperar cuanto antes el transporte aéreo seguro, tan clave para la actividad económica de las islas. Con respecto a los temas puramente presupuestarios, sabe bien que hay una comisión bilateral en la que se está viendo cómo actualizar las previsiones económicas y cómo ver la mejor manera de activar y utilizar los remanentes, el superávit que puedan tener los cabildos, las otras corporaciones locales, la propia comunidad autónoma. Es decir, que tenemos un marco de colaboración. Señoría, estamos en el mismo barco. No creo que sea constructivo plantear un entorno en el que parezca que el Gobierno está toreando, engaña, no responde, no está a la altura de sus compromisos, cuando la evidencia y la realidad es la contraria, con el conjunto de nuestro país, pero muy particularmente con el archipiélago canario. Así que trabajemos juntos, colaboremos, sigamos buscando las respuestas comunes
para que nadie se quede atrás y especialmente para que Canarias cuanto antes vuelva a convertirse en una gran potencia turística, que es lo que todos deseamos y para lo que todos trabajamos, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Mazón Ramos.